Querido diputado general, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa que organizamos con la colaboración del Banco Santander. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente de la patronal vizcaína, don José María Vázquez Egusquiza, al que va a presentar el presidente de Innovás, Guillermo Ulacia. La tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Señoras y señores, muy buenos días. Egun on danorik. Desde mi particular operación Retorno a Euskadi a finales de 2005 al día de hoy, han sido varios los escenarios que hemos compartido el ponente de la jornada, José María Vázquez Egusquiza, y yo mismo. Pero hoy es la primera vez que lo hacemos en el orden y con el contenido adecuado. Él como protagonista y yo como presentador de un líder. Nos conocimos en Gamesa en el año 2007. Los fondos de inversión extranjeros pedían más visibilidad, mayor participación de los consejeros independientes y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tenía identificado un candidato extraordinario. Era natural de Bilbao, ingeniero metalúrgico y licenciado en Ciencias Empresariales, que había completado su formación con diferentes estancias y másters en Estados Unidos y Suecia. Y recuerdo que cuando yo estudiaba en Deusto, nos solían decir que en la Dirección General de las Empresas se la solían repartir los ingenieros y los economistas. Teniendo en cuenta que él, ahora Chema, tenía las dos titulaciones, no cabía ninguna duda que era un hombre que mandaba mucho. También destacaba tres factores. El primero de ellos, que era un hombre hecho a sí mismo, que había iniciado su trabajo en la gloriosa Baco Víctor como ingeniero de materiales y soldadura para componentes de centrales nucleares, que estuvo trabajando y estudiando al mismo tiempo para obtener la licenciatura de empresariales, que su desarrollo profesional se forjó en puestos directivos y como consejero delegado de diferentes grupos industriales del País Vasco dentro de los sectores metalúrgico, bienes de equipo y construcción. El segundo factor que destacaban era su experiencia probada en consejos de dirección. Era presidente de la Confederación Empresarial de Vizcaya, presidente de Giroa, consejero de la Autoridad Portuaria de Bilbao, consejero del Consejo de Excelencia Social de Eusko Ikaskuntza, miembro del Círculo de Empresarios y muchísimos más puestos que ocupaba en aquel entonces. Incluso había llegado a ser presidente de la Ikastola Lauro. El tercer elemento por el cual consideraban que debiera incorporarse a nuestro Consejo era que tenía capacidad de decisión estratégica, sabía elegir. Y a modo de ejemplo, como se suele decir, como muestra bien vale un botón, decían que cuando había sido jugador de fútbol de la Arenas de Guecho y del Sestao, entre otros, y tuvo oportunidades de jugar a primer nivel, y aquí algunas fuentes de información privilegiadas dicen que estuvo coqueteando con el Real Madrid, pues en aquel momento decidió que el fútbol profesional era incompatible con sus estudios y trabajo. Y visto actualmente desde la distancia, pues yo creo que todos ustedes estarán conmigo que acertó plenamente. Así que en base a estas recomendaciones, a estas opiniones, le llamé a Chema para conocernos y comentar algunos detalles, porque resultaba muy curioso que un hombre de trabajo, callado, infatigable, tuviese una biografía tan vistosa. El lugar de reunión, creo que no es ningún secreto, fue la cafetería El Toledo en Bilbao, justo al lado de su oficina en Cebec. Quedamos temprano para tomar un café, él se define como madrugador y yo confirmo que lo es, y en la toma de contacto con la persona, más allá de sus méritos profesionales, creo que descubrí 6 características esenciales de su personalidad. La primera de ellas es su pasión por la familia, por sus amigos, especialmente por los del monte, y por el deporte. A modo de anécdota, recordaba que siendo directivo del Atleti, durante el paseo por el campo antes de los encuentros importantes, los jugadores utilizan este tiempo para adaptarse al ambiente del campo y a él le sentía nostalgia habiendo sido exjugador. La segunda característica es que es un hombre sencillo en hábitos y costumbres, también que es un gestor eficaz del tiempo, suele comer frugalmente y aprovecha el tiempo para hacer ejercicio,
Es perfeccionista, dice que se tarda lo mismo en hacer las cosas bien que hacerlas mal, así que mejor las hagamos bien. Delega el trabajo, pero es exigente su cumplimiento. Y lo más importante, es comprometido. Si dice que va a hacer algo, lo hace, lo cumple, evita lo superficial, porque la pose no sirve de nada y tiene muy claro que el fin no justifica los medios. Así que, después de esta agradable café, solo me quedaba darle la bienvenida al Consejo de Gamesa, proponerle como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y, como no, pagar el café. Desde aquel entonces han pasado algunos años y el trabajo codo a codo que realizamos juntos en Gamesa me facilitó transferir tanto sus amplios y actualizados conocimientos de economía y técnicos como su dilatada experiencia profesional. A modo de ejemplo, una vez más, pues sirva la época en la que estuvo gestionando el programa 3R de los 90 en Euskadi, y todo ello permitió que definiéramos cuál era el proceso de transición de Gamesa desde una fase de crecimiento con el viento a favor a una fase turbulenta con el viento de frente. Además, su sensibilidad hacia el componente ético en la gestión empresarial y por la observancia de los códigos de buen gobierno corporativo me ayudó a situar la corporación Gamesa como un referente de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Obtuvimos el rating in accordance A+, equivalente al que ha obtenido Atos, por ejemplo, de la institución internacional independiente Global Reporting Initiatives. Ahora, indudablemente, espero impaciente la conferencia que nos va a dar. Una vez más, recibiremos una clase magistral que, al igual que en el pasado reciente, porque hace pocos años que nos conocemos, estoy seguro que me va a inspirar para soñar más, aprender más, hacer más y ser mejor en el presente. Señoras, señores, con ustedes, José María Vázquez Egusquiza, nickname Chema de Leyen. Muy buenos días, señoras y señores, autoridades, amigas y amigos, Egunon Danori. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al Foro en Europa Tribuna Euskadi por su invitación y muchas gracias, muchísimas gracias a Guillermo Lacia por su presentación. Esta es una tribuna de respeto, dada la audiencia. Hoy no puede ser de otro modo, por eso, con todo el respeto, me voy a permitir opinar sobre algunas cuestiones que son de preocupación general. Solo una opinión, seguro que compatible con otras, complementaria con otras, modulable. Es una opinión más a considerar dentro del esfuerzo colectivo y coordinado que sin duda debiéramos de empezar a hacer, ya que estamos ante encrucijadas que no son otra cosa que los panoramas que se nos presentan a las personas, a las familias, a las empresas, a la sociedad, pero con la característica, con el apremio, con la exigencia temporal de tener que elegir. Que no nos pase que el mañana es ayer. Solo pretendo aportar algún punto de vista sobre lo que se me pudiera atribuir criterio, la economía, la empresa, el empleo, a la espera, como antes he apuntado, de una reflexión de conjunto que pusiera en marcha acciones que prevendrían, a nuestro juicio, a la Comunidad Autónoma de Euskadi de situaciones como las que estamos viviendo y que seguiremos viviendo durante algún tiempo. Para ordenar mi reflexión se me ha ocurrido una representación figurada que nos puede servir con algo de imaginación. Me he imaginado que estamos ante un río, más fácil, que estamos en Abandoibarra, pero con todo el cariño a nuestra ría, ante un río de corte centroeuropeo, caudaloso, permanentemente caudaloso, no turbulento, pero potente y continuo. Es un río que en la figuración esconde lo global macro. Es la corriente de fondo donde no conseguimos situarnos y pensábamos que ya estábamos situados. Este río es esa Europa, esa comunidad europea, esa Alemania que exhibe el valor de la geopolítica, que no es otra cosa que la causalidad espacial entre los sucesos políticos y sus futuros efectos, que no son otra cosa que los factores fundamentales que mueven los mercados financieros, las empresas y los países. Son las políticas económicas, las estrategias corporativas, las acciones de los bancos centrales, las decisiones sobre los niveles de deuda.
Ahí está ese río, cuyas profundidades parecen inaccesibles, a juzgar por las múltiples zambullidas de los políticos que se encargan de estas aguas, a la espera de que alguno de los ilustres buceadores transmita la confianza suficiente y lleve el mensaje adecuado. Sin embargo, hay síntomas que nos pueden hacer interpretar que hay voluntad europea de resolver la crisis de deuda, pero las resistencias y vacilaciones solo hacen retrasar aspectos de la gobernanza europea y las maniobras definitivas de recapitalización. No estoy justificando todo el mecanismo de rescate, no estoy justificando el origen de la crisis, solamente estoy pensando cómo en este momento pudiéramos empezar a andar. La estrategia española parece que es negociar y dilatar en el tiempo la eventual solicitud de un rescate de mayor entidad que el que se solicitó en junio para la banca. En el Estado español, en todas las políticas económicas, hay políticas restrictivas de contención de déficits públicos, lo cual, sabemos todos, debilita la actividad, afecta a la demanda interna, afecta al consumo y a la inversión y, por lo tanto, es necesario modular estas políticas que, sin embargo, también me parecen a mí que son necesarias. Las dilaciones y vacilaciones están prolongando inútilmente la tensión de los mercados, la recapitalización de los bancos y retrasando el imprescindible crédito. Esta encrucijada sin resolver está contribuyendo a producir dramas personales y familiares. Pero no solo eso. Y quiero en este momento recordar a docenas de empresarios vascos, sin ninguna culpa en el origen y establecimiento de esta crisis, que han dejado y están dejando en el camino el esfuerzo de su vida, tratando de salvar todo lo que conlleva una empresa. Y aquí nosotros, en la superficie, flotando en ese río, aceptando su velocidad, que no todas sus razones, intentando dar cara a nuestras propias encrucijadas, pero como muchas veces, sin dar respuestas compactas a lo que nos toca. Los de superficie estamos desordenados como los principiantes en sus botecitos debajo de la carola. Desordenados y dispersos, pero flotamos. Y quisiera fijarme en el bote empresarial industrial que, como me gusta decir, está en el origen de nuestro modo de vivir. En el universo que supone el mundo empresarial e industrial, voy a prestar la atención a la desindustrialización, la reindustrialización, la empresarización, las posibilidades de reindustrializar y su importancia que esto tendría para la comunidad autónoma. Siempre hemos dicho, y lo estamos diciendo porque es verdad, que uno de los motivos de nuestra resistencia a la crisis es la aportación de la industria al PIB de la comunidad. Aportación mayor que el que se daba en otras comunidades y en el conjunto del Estado, y que al estar la crisis localizada en la construcción, edificación, promoción inmobiliaria, en la que también tiene caracteres positivos, menos negativos que en el resto del Estado, este propio sector, el de construcción. También tenemos zonas, las cajas del sistema financiero, que son las que realmente han producido la crisis financiera, donde nuestro componente también financiero, afortunadamente, también tiene un sentido positivo. Y nosotros decíamos que nuestro componente industrial nos mantendría relativamente apartados de la recesión. Pero la crisis no es sectorial, es general, porque la crisis grande es financiera y lo financiero afecta a todo. Vemos, por lo tanto, los datos nos están diciendo que la industria no nos salva. No obstante, sin afirmar que la industria es la única panacea, sí opino que la comunidad necesita unas enérgicas políticas que ayuden a una reindustrialización. Algunas razones. Estas primeras razones son de corte macroeconómico. Existe una relación entre desindustrialización y desequilibrio exterior. Sin embargo, un déficit exterior crónico es un elemento distintivo de muchas economías desarrolladas. Estados Unidos, el Reino Unido, España, Portugal, Italia, Francia. Pero es un problema, aunque se pudiera mantener muchos años, porque los países con déficit crónico necesitan un constante flujo de ahorro para financiar su crecimiento, porque genera dudas en los inversores, porque produce ajustes bruscos, devaluaciones ya no posibles, impago de deuda externa y recesión. Un déficit exterior crónico viene siendo paralelo a un proceso generalizado de desindustrialización. Es la evidencia empírica. Si esto es la evidencia, ¿cuál sería el límite admisible en tanto por ciento de deuda? Pregunta sin respuesta o pregunta con una solución que depende.
Creo que no hay que esperar a ese límite y hay que actuar. Y ahora es la visión micro, la visión nuestra, la visión para la comunidad autónoma, porque tenemos nuestras propias razones. Tenemos datos de aquí y razones de aquí. La primera es porque, en mi opinión, la producción es el mejor origen del circuito económico. Tiene servicios conexos y luego se beneficia el comercio, que es el gran intercambiador de la economía. Porque hemos sufrido también un deterioro en el empleo de la industria. Hemos sufrido un deterioro que en este momento ya está registrando casi el número absoluto de personas que están desempleadas en la comunidad en la construcción, que teóricamente era el culpable y teóricamente era la víctima. Por lo tanto, ya la industria se está acercando al paro en número de personas, no en relatividad, en número de personas a la construcción. Porque la industria genera mucho empleo directo e inducido. Lo estamos viendo al observar la otra cara del asunto, el desempleo que produce con las dificultades que están teniendo nuestras empresas industriales. Los porqués están claros, al menos para nosotros. Ya sigo, estoy aquí. Pero la pregunta es, ¿podemos hoy reindustrializar Euskadi? Reindustrializar, reempresarizar en el sentido de conservar las fábricas, más empleo, más PIB, mayor recaudación fiscal, mejor balance exterior, mayor potencial para la internacionalización, mejor aprovechamiento de las estructuras tecnológicas, ese círculo virtuoso tan necesario. Desde luego, yo no tengo la respuesta a las posibilidades o no posibilidades que nosotros tengamos de reindustrializar. Tengo una opinión sobre lo que creo que no debemos de hacer y sobre al menos 3 cuestiones que no ayudarían a una reindustrialización. Parte de mi opinión se apoya en lo que pudimos hacer en nuestro próximo pasado, en la que hicimos de la necesidad virtud y se hizo nacer el extraordinario equipamiento para actividades tecnológicas y sociales, culturales y empresariales. Nace el equipamiento infraestructural viario, se amplía el puerto, el nuevo Bilbao, nace la inquietud innovativa, todo con el soporte del concierto económico y con el riesgo tomado por los decisores políticos, en un ejemplo también de colaboración público-privada. Aquí un recuerdo a Bilbao Ría 2000, que creo que ayer hizo 20 años. Enhorabuena. Este es un ejemplo de colaboración interinstitucional. Hicimos virtud de la necesidad, al comprobar que el país necesitaba más rescates que el solo rescate industrial. Nace, en definitiva, un gran trozo de la atractividad de la comunidad autónoma. Pero hablando de la industria, además de las políticas de rescate industrial, hubiera podido ser el tiempo de atracción de nuevas implantaciones industriales, no masivas, pero sí medias, con tecnologías más avanzadas de las que entonces disponíamos. Y esto hubiera podido ser así, en mi opinión, porque la realidad de la competitividad y la globalización no estaba todavía tan desarrollada, porque conservábamos una cultura empresarial y financiera muy importante, porque existía una importante también disponibilidad de personal de alta cualificación y experiencia en campos como la energía, la construcción mecánica, química, naval, etc. Incluso existían instalaciones y localizaciones con capacidad para ser adaptadas. Y se dispuso de un tratamiento fiscal sensible a la atracción y a la actividad empresarial. Pero el país, con todo este sustrato de estructura de personas y de apoyo, que seguía ofreciendo atractivos, fue puesto en duda en los mapas de atractividad por el pasivo de la violencia que afectaba profundamente al colectivo empresarial, a la actividad empresarial. Aquí hablamos mucho de los que se fueron y yo siempre pienso en los que no vinieron. Ahora estamos en una situación de atractividad media, pero nos hemos consolidado como industriales de tecnología media alta. Hemos consolidado una importante capacidad relativa tecnológica investigadora. Hemos llegado a una posición de aprecio porque tenemos valor en personas y tenemos valor en infraestructuras, servicios y equipamientos. Tenemos entorno. Tenemos el prestigio de haber estado a la cabeza de los rankings comparados en crecimiento y bienestar. Estamos ya sin la amenaza de ETA. ¿Qué impedimentos tendríamos ahora
para progresar hacia una línea de convergencia en atractividad industrial y empresarial con los países más avanzados. El primer inconveniente, está claro, es qué nos estará diciendo con la crisis que tenemos encima. No estoy hablando para mañana, estoy hablando para algunas cosas que yo creo que debiéramos de empezar a pensar, evidentemente no el 2013 ni el 2014, pero el reequipamiento de un país es una cuestión de medio y largo plazo y hay que empezar a hacerlo. Así como aquel rescate que se hizo, aquella necesidad-virtud, nos está sirviendo en estos 20 o 30 años y ahora tenemos la suerte de poder usar todo aquello y tenemos la obligación de usarlo. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar cómo a este país se le reindustrializa. Nadie está pensando en industrias masivas, pero sí creo que le hace falta mucha más densidad industrial de la que tenemos. Y ahí está ver en qué cosas, cómo hacemos, quién o de dónde podemos recibir ayudas y, desde luego, qué capacidad de país podemos tener para este objetivo. ¿Qué debiéramos hacer? Pues lo primero que debiéramos hacer es revisar algunas actitudes personales, empresariales y políticas que hemos tenido en los buenos años. Pensar también que las realidades nos empujan a cambiar, porque lo que hemos hecho no es suficiente. Ahora mismo ya se está viendo que no es suficiente. Y he dicho lo primero, revisar actitudes. No debiéramos de volver a adoptar actitudes de éxito ni de complacencia, incluso en las propias formulaciones de política industrial. Hemos tenido una larga época en la que la orientación general, industrial, oficial, laboral, era no hablar del coste de los factores, en particular del coste de la mano de obra. Esto no era innovación social, esto no era un factor de competitividad. Como contrapunto a la poca consideración al coste de los factores, dirigíamos, localizábamos nuestras posibilidades de crecimiento en el valor de las personas y el conocimiento que puedan albergar. Personas, el valor de las personas y su conocimiento, creo que han sido desde hace tiempo cuestión conocida por el empresariado vasco. Las escuelas de aprendices, ahora estamos con lo de la formación dual. Yo creo que en el conjunto de Confebask ya hace bastantes años que sabemos lo que es la formación dual. Las escuelas de ingenieros y economistas son pruebas de hace 100 años, son pruebas, a mi juicio, del esfuerzo y visión para mantener el binomio persona-conocimiento cerca de las empresas y cerca del país. Hemos evitado hablar del carácter competitivo interpersonal, del carácter competitivo en el trabajo, de la actitud y eficacia en el trabajo, y cómo esto debiera y pudiera ser reconocida social y económicamente. Todos no somos iguales. Debiéramos poder reconocer la actitud y los resultados. Hemos mezclado valores y logros sociales como la solidaridad, la igualdad, el valor de las personas, que son valores irrenunciables para una sociedad moderna, con actitudes permisivas que han perjudicado a la competitividad del país. Soy consciente de que muchos estaréis pensando que estoy pisando la delgada línea roja que puede separar la eficiencia del humanitarismo. Créanme, no soy un tiburón ni por dimensión empresarial, ni por talante, ni por espíritu, ni nada de esto. Solamente digo que yo sí sé dónde se empieza a generar la riqueza. La riqueza se empieza a generar también, evidentemente, en el valor de las personas y en una cosa que no aparece por aquí y no la hemos dicho. Hay que ser austero y hay que tener apego al trabajo. Porque hemos hablado de otro tipo de cosas que tocaba hablar, pero ahora nos toca hablar de que hay que trabajar. Por lo tanto, ya sé que estoy en esa delgada línea roja, ya sé que estoy en esta delgada línea roja que alguien puede pensar otra vez con el famoso discurso empresarial. Pues no, es un discurso de realidad. Además de corregir actitudes, ¿qué podemos hacer ahora cuando las propias empresas tenemos complejísimas matrices de posibilidades, de dificultades de decisión? Sin holgura, matrices sin holgura. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un nuevo gobierno que se enfrenta a su vez a un mapa, a una matriz muy complicada? CEBEC, desde luego, en la parte que le toca dentro del empresariado vasco, contribuirá cuando se le requiera a hacer positiva la acción política. Prácticamente esto se sabe, pero también lo tengo que decir aquí y lo haremos todo en colaboración con Confebask. Colaboración o con pertenencia a Confebask. En la matriz que el nuevo gobierno va a encontrar no existen holguras de las que hacer virtud.
porque el concepto y las acciones de competitividad, de globalización, de internacionalización, la I+D+I, son ya hace años lugares comunes para nosotros. No volvamos a hacer virtud de ellos. Claro que las tenemos que conservar y claro que tenemos que hacer eficientes nuestro sistema de innovación o de tecnología, pero no tenemos que hacer virtud de ellos y agarrarnos a esa serie de valores otra vez cuando está decayendo la producción industrial. Lógicamente, como digo, esto no excluye la atención a estos capítulos, pero hay que empezar a intentar mover más resortes, porque ya, aunque las demandas sean escasas, se están simultáneamente creando necesidades que alguien tendrá que afrontar. Si Euskadi tiene, como tenía, expertise en el nivel ejecutivo, en el nivel operativo, tenemos jóvenes formados emigrando porque no tenemos densidad empresarial para sostenerles aquí. Y eso de que luego van a venir, vendrán o no vendrán, en cualquier caso se están marchando. Tenemos infraestructuras de comunicación, con la lamentable ineficiencia del tren de alta velocidad, y tenemos infraestructuras de soporte tecnológico investigador. Y tenemos un espíritu empresarial latente. ¿Qué nos faltaría? Algo que nos haría falta para pensar en una reindustrialización. En sentido amplio, los de dentro pueden crear dentro, los de dentro crear fuera, que es lo que en este momento se está haciendo, que es la internacionalización, pero el gol es los de fuera que creen dentro. Y este es el objetivo, así expresado, los de fuera que creen dentro. Una reindustrialización, digo, de más densidad empresarial e industrial. ¿Qué nos falta? Primero, nos falta una actitud sindical que perciba la extraordinaria gravedad presente de la economía vasca. Una actitud sindical que solucione su dispersión, sus distintos objetivos, su apetencia por el poder político y su incapacidad para negociar grandes acuerdos. Nos falta una actitud sindical que se corresponda con la actitud negociadora de CEBEC y del conjunto de Confebask, para poder valorar y aplicar la reforma laboral, para poder analizar el porqué de la paralización de la negociación colectiva, la dejación de la negociación colectiva. Esta incomunicación y actitud es un perjuicio claro para el mapa de atractividad de Euskadi y para el desenvolvimiento pasado, presente y futuro de las empresas. Segundo, sentimos la sombra de una fiscalidad que tendrá y tiene dificultades en contemplar a la empresa como origen de la economía en cualquiera de los modelos sociales, como se dice ahora. Solo hay un modelo de creación de riqueza, que es las empresas. Hay una tarea de las instituciones políticas, que es hacer una correcta redistribución, pero más que mirando el cumplimiento presupuestario, mirando cómo se pueden satisfacer políticas económicas de futuro. Y tercero, pues seguimos siendo caros, de los más caros, aunque ya no somos de los más ricos, y tampoco somos en este aspecto tan atractivos. Estas tres son tres cuestiones aisladas de otras muchas necesidades que seguro que el Gobierno se va a enfrentar con ellas. Por lo menos son tres necesidades para recuperar la atracción. Seguro que están en el mapa del nuevo Gobierno, entre otros muchos puntos, todos relacionados con todos, esperando cruzar con éxito las posibilidades con las necesidades. Hagamos nuestro ese mapa de dificultades, cada uno en lo que nos toca, con paciencia. Volviendo a mi figuración del río, yo también voy a caer en el lugar común de la trainera, de su compacidad y de su ritmo, dominando el río, sin miedo al río. Es un ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Guillermo. Pues si le parece, empezamos con las preguntas que nos llegan. La huelga de dos sindicatos de transportistas autónomos está taponando la actividad en el puerto de Bilbao. En su opinión, ¿qué puede hacer y qué cree que va a hacer la dirección del puerto para evitar que sigan aumentando unas pérdidas que se elevan ya a los 15 millones de euros?
usted, que es miembro del Consejo del Puerto, anima al presidente a que siga plantando cara a los obstructores, por ejemplo, solicitando actuaciones firmes de la Fiscalía. Es evidente que el apoyo al presidente del Puerto. Creo que el presidente del Puerto está teniendo una actitud de lo más valiente que yo haya escuchado en relación con un problema que ya está siendo crónico. Y el Puerto lo que va a hacer es actuar por lo menos en 3 frentes. El frente administrativo, de preparar una documentación amplia de licencias para trabajar dentro del puerto, evidentemente no limitativa, para no caer en los mismos problemas que pueden en este momento estar cayendo fruto de la presión del cártel de transportistas. La siguiente cuestión es que el puerto va a encarar el tema de la violencia vía Fiscalía, y la otra cuestión es que el puerto va a hacer un seguimiento el seguimiento debido de las actuaciones contra competencia que se ponen en este momento a dar. Por lo tanto, el puerto está muy activo en la respuesta que va a dar a este problema. Este es un problema no solamente de prestigio de Vizcaya, como leí ayer, este es un problema que afecta directamente a la economía vizcaína, que hay veces que hay compañías o buques que es verdad que pueden descargar la mercancía en un determinado puerto, pero también es verdad que hay compañías que no les gustaría estar siempre dependiendo de un determinado grado de conflictividad en el puerto. Y he mencionado antes, el puerto es una infraestructura prácticamente autofinanciada, una infraestructura de futuro, de actual y de futuro, y me parece que es un bien tremendamente preciado para nosotros. Por lo tanto, a la espera de que nuestras conexiones de puerto vía ferrocarril se vayan completando, es evidente que es absolutamente necesario también el tema de transporte por carretera, y además es generador de empleo y de riqueza. Lo que no se puede consentir es actuaciones contra competencia y no se puede consentir la violencia. Más violencia. Desaparecida la violencia de ETA, le preguntan si es usted partidario de que las administraciones encabezadas por el nuevo Gobierno vasco promuevan la repatriación de capitales, cerebros y personas que salieron del país por la presión etarra. Primero, esta es una cuestión en la que no soy competente. Y lo segundo es que he dicho antes, y quizá demasiado rápido, que siendo esta preocupación verdad, desde el punto de vista en la que soy competente en esta sala, lo que realmente me preocupa y me preocupó es quiénes no vinieron porque nuestro mapa de atractividad estaba completamente borrado. Carlos Echevarría dice, ayer el diputado general ante el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao pidió ayuda a los cónsules para atraer inversión extranjera para el País Vasco, en particular para Vizcaya. ¿Cree que la esperanza que se abre con el nuevo gobierno del PNV se verá frustrada si el señor Urkullu no maneja con cuidado las legítimas aspiraciones de soberanismo o de independencia que en Cataluña están causando advertencias serias de deslocalización y de freno de inversión extranjera? Yo creo que en la pregunta está la respuesta. Es una pregunta muy condicionada a una circunstancia que no se ha dado. Por lo tanto, no hay caso desde el punto de vista nuestro. ¿Qué es lo que no se ha dado? No se ha dado, pues lo que se está dando en Cataluña. Las empresas vascas que han apostado por la internacionalización han logrado capear los efectos de la crisis. ¿Qué medidas de apoyo desde la Administración podrían, en su opinión, mejorar estos esfuerzos para desarrollar la actividad empresarial fuera? Bueno, algunas empresas han superado la crisis con la internacionalización y otras no. Como digo, hay muchas empresas de tamaño medio y pequeño que se han ido quedando. ¿Por qué? Pues porque tampoco han podido seguir a las empresas grandes, que también están pasando sus apuros dentro del mundo. Y en ese sentido, pues quiero decir que la ida y vuelta pues es complicada. ¿Qué tipo de ayudas? Yo creo que en el grado de madurez que tiene este país en relación a la costumbre política que tenemos de entender la internacionalización y la costumbre empresarial, creo que las empresas ya saben ellas solas cuál es el camino de la internacionalización. Ya lo saben. Por lo tanto, la ayuda institucional es una ayuda de acompañamiento, pero
la que toma el mayor riesgo cuando internacionaliza es la empresa, con diferencia. Y la empresa, cualquier tipo de ayuda está bien, pero no sobrevaloremos la posibilidad de acción de una administración en los temas de internacionalización, porque el mayor esfuerzo lo hacen las compañías y las empresas, porque, como he dicho antes, afortunadamente ya tenemos esa conciencia. ¿Que haya que preparar programas de internacionalización? Claro, claro que sí. Pero estoy diciendo que igual hay que empezar a pensar en alguna otra de estas cuestiones, como digo, los de fuera que vengan dentro. Luis Cañada le pregunta ¿qué efecto ha tenido en el empleo de personas de más de 45 años la retirada de las rebajas de cotización a la Seguridad Social llevada a cabo con cierta nocturnidad el pasado mes de agosto? Yo ese dato no lo tengo, pero, querido Luis, en el momento que quieras, te preparamos la estadística o tratamos de espigar en esa cuestión y te lo comunicamos. Le piden que ayude usted al señor Urkullu a formar gobierno y le preguntan qué rasgos, qué condiciones deberían tener los nuevos consejeros de Economía y de Industria. Por ejemplo, ¿deberían ser empresarios? No necesariamente. Yo creo que es importante que se conozca el mundo económico, que se conozca el mundo empresarial, que tengan buena relación con el mundo económico y empresarial, que no tengan ninguna restricción mental en relación al mundo empresarial. Y esta es una primera condición. Desde luego, nosotros valoramos mucho la lealtad mutua, muchísimo. Valoramos mucho también el que no haya... Cuando hablo de reticencia, digo, ¿por qué no haya reticencia? Y hay un afán colaborador, desde luego, desde nuestro punto de vista, absolutamente limpio y claro. ¿Qué otras condiciones? Hombre, yo creo que tiene que ser leal, tiene que ser honesto, tiene que ser trabajador, tiene que tener conocimiento. Por lo tanto, cualquier cosa que cualquiera quisiera para su propia empresa. ¿Debería haber una cuota reservada para mujeres en el nuevo gobierno? Yo creo que las mujeres, su propia capacidad, que es mucha, pues es la que tendrá que pinchar al nuevo gobierno o ser atractivas para el nuevo gobierno. No sé estrictamente si el tema es de cuotas o no cuotas. Yo creo que es un tema de capacidades y la verdad es que en este país hay mujeres con muchísima capacidad merecedoras de estar en un gobierno. Para no ser político, usted se bandea bien, ¿no? El mundo del País Vasco dice el próximo gobierno vasco tendrá que gestionar un presupuesto significativamente más reducido que el de 2012. ¿Cuáles serían, en su opinión, las líneas rojas que en la política industrial el gobierno del señor Urkullu no debería superar con posibles recortes? Líneas rojas en relación a pasarlas por arriba y gastar mucho o líneas rojas hacia abajo. Es que yo creo que la política industrial asignada al Departamento de Industria en general tendrá un presupuesto que yo creo que estará afectado, pues como estará afectado todo el presupuesto que en este momento del cual en este momento va a disponer el Gobierno vasco. También el Gobierno vasco ha manifestado que existen unas líneas rojas no precisamente relacionadas con el mundo industrial o de política industrial, sino líneas rojas en el sentido de aspectos sociales que en este momento se están demandando, que tenemos costumbre de tenerlos y que a mí me parece que es de absoluta humanidad hacer esto. Por lo tanto, lo que la política industrial necesita rápidamente es solucionar el tema europeo, solucionar la recapitalización, que venga dinero, que venga crédito y funcionará pues prácticamente autónomamente. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo entiende que las líneas rojas en este momento están precisamente para proteger el componente social. Amaya Cantalapiedra le pregunta qué le parece la medida que estudia el Gobierno del Estado para incentivar la venta de viviendas, dar permiso temporal de residencia a los compradores de un piso, preferentemente rusos y chinos. Y preferentemente caro el piso, claro. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es solucionar este asunto del banco malo. Ver cuáles son los precios, los valores de transferencia de los activos malos a ese banco. Segundo, ver si alguien se puede hacer cargo de esta cuestión. Y hasta que no se solucione ese tema, no vamos a saber cuál es el parque de pisos que están públicamente a algún tipo de venta y, por lo tanto, cualquier otra iniciativa que haya de más pisos, como también he escuchado hoy,
y no sé tampoco por qué es la identificación de rusos, no sé si vendrán a invertir. Si quieren invertir, tendrán el banco malo para poder invertir, que yo creo que está a la búsqueda de financiación, y por lo tanto ahí hay un primer vehículo para las necesidades de inversión. O sea, que están en contra ustedes ese artilugio. No, yo creo que el banco malo tiene algunas... Depende. Si la transferencia de los activos es barata, entonces alguien tendrá que financiar al banco que transfiere, al antiguo propietario, porque ahí hay un dinero. Si la transferencia, y además, si es barata, es verdad que se produciría un mayor atractivo en el mercado de los pisos del banco malo. Si la transferencia es cara, lo público gastaría menos dinero, pero por otra parte le pondrías al banco malo en la tesitura de tener precios altos con dificultades de venta y con dificultades de retorno o rentabilidad. Que, por cierto, no entiendo el tema de rentabilidad del banco malo, ni tampoco entiendo por qué nosotros tenemos que financiar lo que les ha pasado a estos otros bancos malos, que eran cajas malas, ¿verdad? Y además con identificación. Enrique Ceballos le pregunta qué valoración hace usted desde el punto de vista empresarial del asalto ayer de un supermercado. Con este y otros hechos similares, ¿estamos ante hechos aislados o ante una oleada de atracos y de violencia en Euskadi? Quiero pensar que estamos ante hechos aislados, lo cual no me hace dejar de reconocer que habrá situaciones personales muy complicadas, pero también es verdad que hay muchas situaciones personales que son complicadas que se resuelven de otro modo. Por lo tanto, ahí hay un hueco en el mercado de la prestación social, al donde no se llega, pero en ningún caso me parece a mí que la primera actuación tiene que ser un asalto a un supermercado. También le preguntan qué opina CEBEC ante eventuales cambios en la normativa de los impuestos de patrimonio, transmisiones, sociedades y tramo autonómico del IVA y del IRPF. Pues CEBEC primero tiene una gran preocupación y una gran sensibilidad por los aspectos fiscales. Yo creo que en este país, como en muchos, pues esta afirmación de que los que más tienen, que más paguen, creo que eso es una cosa que históricamente se ha dado. Por lo tanto, en este sentido, me parece que hay que ser cuidadoso con los nuevos planteamientos fiscales. El tema del patrimonio puede en un momento determinado, quizá, producir un incremento de capacidad recaudadora, y esto pues parece que aliviaría algún tipo de cuentas, pero también es verdad que puede desatar algún tipo de rechazo, o también puede ser que, si no se hace bien, esté causando algún tipo de desigualdad en la consecución del impuesto de patrimonio. En relación a los demás impuestos y en relación también al de patrimonio, nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es que los impuestos no tengan carácter de salvar presupuestos, que lo tienen que tener, sino que tengan un carácter de crear futuro económico. Por lo tanto, este es nuestro criterio básico, y luego lo que hacemos y solemos hacer, y para eso tenemos una excelente relación con la Diputación Foral de Vizcaya, analizar los pros, los contras y, desde luego, quejarnos amargamente cuando alguna cosa no nos gusta. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos algún problema. Tiene que ir, diputado general, quéjese un poco. Yo he hecho referencia a un pasado en el que hubo operaciones de rescate. Además, Guillermo Lacia ha mencionado un famoso plan en el cual el diputado general y yo mismo trabajamos pues codo con codo, y la cosa pues fue tirando para adelante. Nosotros pensamos que hay que recobrar ese espíritu de protección a la empresa, porque la empresa, la actividad empresarial siempre revierte en términos de beneficios y en términos también de imposición, siempre revierte positivamente a las haciendas forales. La hacienda foral tiene sensibilidad, está apretada por los presupuestos, pero no se preocupen ustedes, que si tenemos discrepancias potentes, desde luego ustedes lo sabrán. Las últimas previsiones del Gobierno vasco ya anticipan un comienzo de 2013 con un PIB negativo cercano al 0,8%. ¿Qué previsiones maneja CEBEC para 2013 y qué consecuencias tendría sobre el empleo una nueva caída del PIB? Nosotros tenemos unas estimaciones muy parecidas a estas.
incluso al principio, en las primeras estimaciones de hace 2 meses, estábamos dando una caída de menos 0,3, 0,4, ahora nos estamos acercando ya al menos 0,8, y la verdad es que pensamos que todavía hay mucho desempleo embalsado en EREs potenciales o en cierres, por lo menos parciales, de algunas compañías. No sé valorar en este momento, pero sí sé que el número de EREs ha crecido prácticamente exponencialmente. Los EREs que tenemos registrados a agosto del 2012, ya son más que todos los EREs registrados en todo el pasado año. La afectación a personas, evidentemente también, porque los EREs últimos que tenemos son EREs de mucha potencia, la afectación a personas también, tengo el dato, la afectación a personas también se ha incrementado sensiblemente. Por lo tanto, este agosto ya estábamos nosotros con el termómetro mucho más rojo que en todo el año pasado. Esto nos hace temer un incremento en las cifras de paro. Hay que tener en cuenta que en Vizcaya, que habrá unas 555.000 personas en números redondos de población activa, es decir, la población que se manifiesta que quiere trabajar, pues en este momento podemos estar en un paro de 75.000 personas, una cosa así. Por lo tanto, es posible que el año en Vizcaya por lo menos acabe alrededor de los 80.000, si se computa bien, y si sacamos la media de lo que es la seguridad social más las encuestas estadísticas, yo creo que estamos cerca de 80.000 personas en desempleo, en Vizcaya. Luis Cañada vuelve a preguntarle. En la conferencia se ha citado positivamente a Alemania y por extensión a los países del norte de Europa. Allí hay 2 hechos diferenciales importantes en la gobernabilidad de las empresas, es decir, en la presencia en los consejos de administración. Por una parte, de la mujer y por otra parte, de los trabajadores con representación sindical. ¿Puede ser el tiempo de pensar en estas cosas aquí, en el País Vasco? Yo creo que no es que pueda, sino que deba de ser. Cuando he dicho yo, quizá con demasiada firmeza, que estamos faltos de un acuerdo organizaciones empresariales con el sindicalismo, cuando hablo de un acuerdo, y aunque me he referido a la reforma laboral y a la negociación colectiva, es evidente que un buen acuerdo, un buen pacto y una comunicación fluida permanente puede dar lugar a este tipo de acciones, que por otra parte yo a Luis la suelo escuchar porque él tiene una posición privilegiada también para conocer cuál es la vida económica de estos países, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué depende? Pues depende de que seamos capaces de ponernos de acuerdo y abrir una mesa permanente y hablemos de las cosas que he dicho yo que hay que hablar y hablemos también de cosas de más futuro. Porque nosotros hemos tenido planes de política industrial, que hablamos de política industrial / innovación social. Yo creo que esto, aunque es de hace 6 o 7 años, yo creo que esa misma formulación se pudiera reabrir. Vamos a hablar de política económica, vamos a hablar de política empresarial / vamos a hablar de innovación social. ¿Y eso dónde se puede hacer? Se puede hacer con una buena concordia. Y desde luego, como he dicho antes, sepan todos ustedes que Confebask tiene el máximo interés en conseguir esa concordia. ¿Cuál es su visión de futuro sobre el sistema de conocimiento vasco, universidades y centros tecnológicos que echa de menos? Y Eva Ferreira, secretaria general de la Universidad del País Vasco, le felicita por su ponencia y dice, dentro de una cultura de colaboración, ¿cómo valora el programa Zabaldud de colaboración universidad-empresa para formación de doctores? A mí me parece un programa muy positivo y es un programa que por fin ha podido ver la luz en una formulación legal, vamos a decir, ortodoxa, pero es una cuestión que hemos hablado, por lo menos en CB, con la universidad, pues igual ya hace 8 años. Sí. Siempre hemos pensado cómo los doctores podían trabajar dentro de la empresa y cómo el trabajo de dentro de la empresa pudiera ser valorado a la hora de su propio doctorado. Esto tenía algún tipo de problemas legales, algún tipo de problemas también, primero, de la propia reglamentación laboral y luego también del propio régimen académico. Creo que es una cuestión importante, creo que es una cuestión en la cual hay que perseverar y a mí, desde luego, me parece muy positiva. Garbiñe,
Biurrum. ¿Cómo dar respuesta a las necesidades de fondos públicos para las prestaciones sociales, tema al que se refería usted en su intervención? Sobre estas bases, ¿cómo impulsar la negociación con los agentes sociales, no solo con los sindicatos? Bueno, nuestra competencia es negociar. Primero, agente social tampoco me gusta, pero nuestra competencia es negociar, confrontar, no en el sentido de enemigos, ¿no? Confrontar con lo que es las fuerzas sindicales o los agentes sociales sindicales. No sé exactamente a qué otro tipo de agentes sociales pueden asistir, aunque en este país hay muchos agentes sociales, no solamente las patronales, pero en lo que nosotros somos competentes, desde luego no sé exactamente cómo se puede articular esto. Lo que sí le puedo decir a Garbiñe es que cualquier iniciativa que parezca a las organizaciones empresariales correcta, buena y positiva y tenga una dotación de fondos, evidentemente será apoyada. Porque, como he dicho también, esa delgada línea roja no esconde un tiburón. Nosotros somos muy del país, conocemos bien el país y no somos tiburones en ese sentido. Por lo tanto, que todo el mundo se quede con la idea de que la patronal es colaboradora por definición. Constantino Echarri dice: Euskadi, junto con La Rioja, será la comunidad autónoma española cuya población bajará más en la próxima década, un 7%. ¿Qué le sugiere este dato? ¿Cómo evitar una caída similar? Sí, pues una de las cuestiones que pone en marcha la idea de reindustrializar es precisamente el cómo poder atraer aquí personas que trabajen. Cómo poder retener aquí a las personas que tienen capacidad de trabajar y edad de trabajar. Porque, claro, nosotros podemos tener muchos programas de internacionalización y muchísimos programas de investigación e innovación tecnológica de primer nivel relacionadas con la vida, relacionadas con el movimiento, relacionadas donde realmente sabemos que hay campo. Pero la densidad industrial que eso produce, primero, no llena nuestros presupuestos, cuestión que estamos viendo, y segundo, no puebla el país. Por lo tanto, dentro de la primera derivada de una política de reindustrialización es, evidentemente, una política de atracción, de retención y de atracción. Y aquí, algo antes de aquella crisis del 75, antes, ya tenemos algunos ejemplos de políticas de atracción. No sé si fueron políticas conscientes, pero fueron realidades. Este país atrajo a mucha gente, y mucha gente que ha colaborado tremendamente activa en la consecución de los PIBs que hemos estado disfrutando y que ahora lamentablemente van reduciéndose. Por lo tanto, claro que es una preocupación, porque lo que realmente da a un país notoriedad o calidad son personas, y si conseguimos que los que vengan tengan la calidad personal del conjunto de Euskadi en general, me parece que sería pues otro valor. La última pregunta. ¿A Euskadi le iría mejor económicamente hablando siendo independiente de España? Pues la verdad, como nunca lo sé, no tengo respuesta. ¿Se lo preguntaría usted al pueblo vasco? Es decir, una consulta, referéndum, etcétera. No soy competente en eso. Pero tendrá opinión personal. No, puede ser que sí, pero aquí estoy como presidente de CEBEC. Muchas gracias. Gonzalo Inerati, del Grupo Santander, que patrocina este acto, va a despedirlo. Buenos días a todos. Presidente de la Confederación Empresarial de Vizcaya, presidente de Innovax, empresarios y amigos todos. Es para mí un motivo de satisfacción personal estar aquí en representación del Banco Santander del País Vasco y en nombre del director territorial que por razones de agenda no ha podido acompañarnos esta mañana. Sé por él y por ustedes que estas jornadas son una oportunidad excelente para compartir un foro de debate. Estamos en un momento en la vida socioeconómica de Euskadi en el que se mezclan expectativas e incertidumbres, oportunidades y dificultades. Y en esto no somos ajenos al resto del entorno. Quisiera empezar por eso precisamente hablando de un concepto intrínsecamente unido a la economía, especialmente en tiempos de crisis. Es el concepto de la confianza. Recientemente el Banco Santander, como habrán podido ver,
ha lanzado una campaña de publicidad, tanto en medios como en la vestidura de las oficinas, en la que basa la idea de que en nuestro país hay muchas personas, muchas ideas y muchos proyectos en los que confiar, que hemos salido de otras circunstancias igualmente complejas y es precisamente ahora cuando más necesitamos creer en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Les hablo desde la representación del banco y de Santander, que soy una referencia en la banca internacional por seriedad, solidez y el prestigio de su marca, y que cuento con la mayor red comercial internacional y que tiene más de 90 millones de clientes en todo el mundo. Esa fortaleza nos hace más conscientes de la responsabilidad con la que debemos afrontar la sociedad en la que estamos presentes. Colaboramos con las universidades del País Vasco, como he oído en este foro. Ayer mismo nuestro banco anunció la ampliación de la concesión de becas que permitirán que más de 5.000 universitarios de toda España realicen prácticas en el tejido de pymes español. En su anterior edición, más de 110 universitarios del País Vasco pudieron realizar sus prácticas en empresas de Euskadi. Evidentemente, esto les puso en contacto con la realidad empresarial de nuestro país y mejoró indudablemente su empleabilidad. Y, por supuesto, confiamos en las empresas y proyectos de los empresarios vascos, que han sabido reinventarse y reforzarse para mirar hacia el futuro. Hoy son una referencia en innovación, en tecnología, en internacionalización, tres condiciones indispensables, en nuestra opinión, para el modelo de crecimiento económico del futuro. Por eso, y porque siempre han demostrado seriedad y profesionalidad, compromiso y visión con perspectiva, es por lo que hoy aquí queremos reiterarles nuestra confianza en ellos. Gracias a todos por su asistencia y participación y por habernos invitado a compartirla con ustedes. Muchas gracias.